La liberación de París, el 25 de agosto de 1944, marcó un momento decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Las calles de la ciudad se llenaron de alegría, con miles de parisinos celebrando la entrada de las tropas aliadas, quienes, tras semanas de intensos combates, lograron expulsar a las fuerzas alemanas. Desde los Campos Elíseos hasta las barriadas más humildes, la sensación de victoria era palpable. Sin embargo, bajo la euforia de la liberación, las heridas de la guerra seguían abiertas. París, al igual que sus habitantes, estaba cambiada para siempre. Las imágenes de soldados marchando triunfales, saludados por multitudes emocionadas, son icónicas, pero la historia de la liberación no es tan simple. Mientras en las calles la gente festejaba, en las sombras se libraban batallas políticas e ideológicas. Los diferentes grupos de la resistencia, que durante años habían colaborado en una causa común, ahora se enfrentaban a un nuevo reto: definir el futuro de Francia. Entre los líderes de la resistencia existía una lucha de poder que no tardó en hacerse evidente. Los gaullistas, liderados por Charles de Gaulle, y los comunistas, apoyados por gran parte del pueblo, no compartían la misma visión para el país. Para de Gaulle, la prioridad era restaurar la República y devolverle a Francia su lugar en el escenario internacional, una nación soberana sin intervención extranjera. Los comunistas, por otro lado, con una ideología más radical, abogaban por una transformación social que repartiera el poder entre el pueblo, buscando un modelo más cercano al de la Unión Soviética. Detrás de la aparente unidad de la resistencia se escondían profundas divisiones ideológicas. Los grupos que habían luchado juntos contra los nazis comenzaron a chocar una vez que la ocupación terminó. Para muchos comunistas, que habían sido fundamentales en los combates y la organización del levantamiento, la liberación de París debía ser el inicio de una revolución social. En contraste, de Gaulle y su séquito veían la liberación como una oportunidad para reinstaurar un gobierno tradicional y centralizado que consolidara la unidad del país bajo su liderazgo. La tensión era palpable. Mientras de Gaulle caminaba como el héroe de la liberación, estableciendo la nueva autoridad del Comité Francés de Liberación Nacional, los comunistas ganaban poder popular entre los parisinos que aún veían la guerra como una oportunidad para cambiar las estructuras sociales. El apoyo de la Unión Soviética les daba peso en las negociaciones internas, mientras que de Gaulle buscaba asegurar el apoyo de los aliados, principalmente de los Estados Unidos y el Reino Unido. Estos desacuerdos empezaron a poner en riesgo la frágil unidad de la Francia recién liberada. Conforme avanzaban las semanas posteriores a la liberación, las calles de París fueron testigos de nuevas manifestaciones, esta vez no contra los alemanes, sino en torno a la dirección que debería tomar el país. ¿Una Francia republicana bajo de Gaulle o una Francia revolucionaria más cercana al comunismo? Estas preguntas agitaban el ambiente político, mientras los parisinos se recuperaban de las heridas de la ocupación. A lo largo de esta tensión política surge la pregunta: ¿cómo afecta la política de la guerra a la paz posterior? ¿Es posible que los que lucharon juntos contra un enemigo común puedan mantener una visión unificada para el futuro? ¿O las divisiones son inevitables cuando la guerra termina? La liberación de París no solo trajo consigo el final de la ocupación nazi, sino también un campo de batalla político entre dos visiones radicalmente diferentes para el futuro de Francia. En un lado, Charles de Gaulle, el carismático líder de la Francia libre, quien veía en la liberación la oportunidad de restaurar la República y consolidar la unidad nacional. En el otro lado, los comunistas, que habían jugado un papel clave en la resistencia, buscaban transformar el país y llevarlo hacia una revolución social más profunda, inspirada por los ideales del comunismo y respaldada por la Unión Soviética. De Gaulle era una figura indiscutiblemente crucial. Desde el exilio en Londres, había trabajado incansablemente por el reconocimiento de su gobierno como el legítimo de Francia, y aunque al principio muchos dudaban de su capacidad para unificar un país desgarrado, la entrada triunfal de Gaulle en París el 26 de agosto de 1944 lo consolidó como el líder que devolvería la dignidad a la República. Sus pasos firmes y su figura alta y erguida transmitían una imagen de fortaleza en medio del caos y para muchos
representaba el retorno al orden. Sin embargo, su visión de una Francia centralizada, republicana y capitalista no estaba exenta de oposición. En las calles de París, las tensiones entre los gaullistas y los comunistas no tardaron en hacerse evidentes. Durante la ocupación, el Partido Comunista Francés había sido uno de los movimientos más activos en la lucha contra los nazis, organizando guerrillas urbanas y saboteando al enemigo. Para ellos, la liberación de París no era solo el fin de la ocupación, sino el inicio de una transformación social profunda. Querían un cambio radical que distribuyera el poder entre el pueblo, abogando por una sociedad más justa e igualitaria. Las diferencias ideológicas entre de Gaulle y los comunistas pronto se hicieron insostenibles. Mientras que de Gaulle abogaba por una restauración de la autoridad centralizada, los comunistas veían la oportunidad de cambiar el sistema. Las políticas de nacionalización de industrias, la redistribución de tierras y la influencia de la Unión Soviética eran algunos de los puntos clave que dividían a estos dos grandes movimientos. Aunque ambos compartían el deseo de una Francia libre y soberana, no compartían la misma visión de cómo lograrlo. A pesar de las tensiones, ambos grupos comprendían que el enemigo nazi aún no había sido derrotado en su totalidad, y la necesidad de una coalición para restaurar la paz interna era crucial. Sin embargo, las tensiones se mantuvieron. De Gaulle, respaldado por los aliados occidentales, continuó ganando apoyo entre las élites y gran parte de la población moderada. Los comunistas, por su parte, intensificaron su movilización popular, celebrando grandes manifestaciones en todo el país, promoviendo sus ideales de justicia social y solidaridad. Este momento de la historia nos invita a reflexionar sobre las tensiones entre liderazgo político y movimientos populares. ¿Es posible mantener la unidad en un contexto de guerra cuando las visiones para el futuro son tan divergentes? ¿Debería el liderazgo enfocarse en la restauración del orden o en la transformación social? La liberación de París fue solo el inicio de estas difíciles decisiones para Francia. La liberación de París no solo trajo consigo el final de la ocupación nazi, sino también una oleada de venganza que se desató en las calles y en los hogares de Francia. El caos inicial de la liberación pronto se convirtió en una cacería contra aquellos considerados traidores o colaboracionistas. El país, aún tambaleante por los horrores de la ocupación, exigía justicia, pero en muchos casos esa justicia tomó la forma de una violencia descontrolada, de purgas y represalias sumarias que mancharon las celebraciones de la libertad. Durante la ocupación, los colaboradores con el régimen nazi habían sido numerosos. Algunos lo hicieron por supervivencia, otros por convicción, y algunos simplemente se vieron atrapados en las circunstancias. Cuando la guerra llegaba a su fin, la rabia contenida de los años de represión estalló. Se calcula que entre 10.000 y 20.000 personas fueron asesinadas en purgas extrajudiciales y otras miles sufrieron humillaciones públicas. Las mujeres, en particular, se convirtieron en el blanco de muchas de estas represalias. Las llamadas colaboracionistas horizontales, mujeres que habían tenido relaciones con soldados alemanes, fueron rapadas, desfiladas por las calles y marcadas como traidoras. Fue una purga que no hizo distinción entre culpables y víctimas de las circunstancias. La ira acumulada de los años de ocupación necesitaba una válvula de escape, y los colaboracionistas, reales o supuestos, fueron el objetivo perfecto. Sin juicios formales, muchas personas fueron ejecutadas sumariamente o encarceladas por crímenes que en ocasiones eran meros rumores o ajustes de cuentas personales. A medida que el país comenzaba a liberarse, también surgía un deseo de restaurar el orden, pero este deseo vino acompañado de un ciclo de violencia que parecía no tener fin. La imagen de una Francia unida bajo el espíritu de la resistencia comenzaba a desmoronarse cuando la venganza y la justicia se confundían. La purga no solo afectó a civiles. En los círculos militares y políticos, los altos cargos que habían colaborado con el régimen nazi también fueron objeto de juicio. Algunos, como el general René Busquet, jefe de la policía francesa durante la ocupación, fueron acusados de crímenes de guerra y colaboracionismo. La épuration oficial, o purga legal, intentaba diferenciar entre quienes habían colaborado voluntariamente y aquellos que solo seguían órdenes. Sin embargo, la presión pública por castigos rápidos y visibles a menudo superaba el debido proceso. La purga legal, aunque más controlada que la violencia popular, también estaba marcada por la presión social. De Gaulle
quien había tomado el control del gobierno provisional, abogaba por un proceso justo, pero comprendía que la reconciliación sería imposible si no se castigaba a los responsables de la traición. Sin embargo, la línea entre justicia y venganza era tenue. A menudo, las ejecuciones públicas y las sentencias severas servían más como una muestra simbólica de la restauración del orden que como una verdadera justicia para las víctimas de la ocupación. La liberación de un país puede traer consigo tanto esperanza como oscuridad. La violencia de la ocupación dejó profundas cicatrices, y en muchos casos, el deseo de justicia se transformó en un ciclo de venganza. ¿Dónde debe trazarse la línea entre castigar a los culpables y perpetuar el ciclo de violencia? ¿Puede una sociedad que ha pasado por el trauma de la guerra encontrar el equilibrio entre la justicia y la reconciliación? Finalmente, el impacto de la liberación de París fue más allá de las fronteras de Francia. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, fue una victoria simbólica. Envió un claro mensaje al resto de Europa. La marea estaba cambiando. París, la ciudad de la luz, se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza. Francia, tras la liberación de París, se encontraba en una encrucijada. El fin de la ocupación nazi no solo marcó un nuevo comienzo para el país, sino también la difícil tarea de sanar las profundas divisiones políticas, sociales y morales que la guerra había dejado. Charles de Gaulle se erigió como el símbolo de la unidad y la recuperación, pero las cicatrices del colaboracionismo, las tensiones ideológicas y el costo humano de la guerra seguirían presentes por años. Este capítulo en la historia de Francia, aunque doloroso, nos recuerda la capacidad de las naciones para regenerarse, para resurgir de las cenizas con fuerza renovada. París, la ciudad de la luz, después de haber sido ocupada, humillada y destruida, se levantó nuevamente y su liberación se convirtió en un símbolo de resistencia, resiliencia y renovación. La historia de la liberación de París no es solo la historia de la victoria militar, es la historia de un pueblo que luchó por su libertad, que soportó el dolor de la ocupación y la brutalidad de la guerra, pero que nunca perdió la esperanza. En las calles de París, en las pequeñas ciudades de toda Francia, la resistencia silenciosa de miles de hombres y mujeres comunes marcó el destino de una nación. Francia, rota y dividida, logró encontrar el camino hacia la unidad y la paz. Pero la historia no termina aquí. Aún hoy podemos aprender de los desafíos que enfrentó Francia en su liberación, de las decisiones difíciles que tomaron los líderes y ciudadanos comunes, y de las cicatrices que la guerra dejó en el alma de una nación. Cada generación tiene sus propias luchas, y al mirar hacia atrás, es importante recordar el coraje y la determinación de aquellos que nos precedieron. Si este viaje por la historia de la liberación de París te ha emocionado o te ha hecho reflexionar, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Si te gustó este documental, déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu participación nos ayuda a seguir creando contenido que explore historias tan fascinantes como esta. Queremos conocer tu opinión. ¿Qué te impactó más de la liberación de París? ¿Qué lecciones crees que aún son relevantes hoy en día? Las historias que contamos no son solo del pasado, sino que también nos hablan del presente y del futuro. La liberación de París es un recordatorio de lo que las personas unidas pueden lograr frente a la adversidad. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar esa lección. Acompáñanos en futuros videos donde continuaremos explorando historias de coraje, resistencia y humanidad.